Bien, ahora vamos a hablar de Counting Sort. Este es uno de los tres algoritmos de orden de magnitud lineal que quiero que veamos, que son, en teoría, digamos en términos estrictos, son mejores que Quicksort, pero el problema es que estos son aplicables solamente en escenarios muy específicos, con unas restricciones bien grandes. Veamos primero el pseudocódigo. Counting Sort trabaja con un arreglo A, un arreglo B y un número K. ¿Quién es K? K es el número más grande posible para el contenido de la A. Ahí de entrada ya tenemos las primeras dos grandes restricciones del Counting Sort. Primero, solo puede trabajar con enteros. Solo puede trabajar con números enteros, números contables. Eso es lo primero. Lo segundo, el valor máximo existe, está definido y sabes perfectamente quién es. Que aquí se le va a llamar K. Entonces, esas son las dos restricciones grandes. Bien, entonces lo primero que se hace es crear un arreglo de que K más 1 posiciones. Porque se va a visualizar como que cada casilla, este arreglo se va a llamar C, y se va a visualizar como que cada casilla de C representa uno de los posibles valores desde 0 hasta K. Ahí está la tercera restricción. No se pueden negativos. O sea que básicamente solo positivos más el 0. Creamos un arreglo C de K más 1 posiciones, donde cada posición representa uno de los posibles valores comenzando en 0. Entonces la posición 0 representa el 0, la posición 1 al 1, la posición 2 al 2, la posición 3 al 3, etc. Ok. Empieza un primer for que va desde 0 hasta K, que es solo para llenar el arreglo C de ceros, porque ahí vamos a estar acumulando cosas. En cierta manera lo podemos ver como un arreglo de acumuladores. Luego va otro for que va desde 1 hasta n, donde n es el tamaño de A es la entrada. O sea que vamos a recorrer la entrada. Así que va a haber en juego un AJ, un A sub J. Pero aquí es donde entra el truco. A sub J se va a usar como subíndice de la C. Y para poder acumular en esa posición de C. La línea se ve un poco rara porque es C en la posición A sub J igual a eso mismo más 1. Después con el ejemplo vamos a ampliar un poquito qué se está haciendo acá. Luego lo que hacemos es otro for que va desde 1 hasta K, es decir, desde la segunda posición de C hasta el final, para que cada posición se le sume la posición anterior. Entonces como que acumulamos los acumuladores entre sí. Cada posición le sumo a la anterior y entonces eso lo voy acarreando, lo sumo a la anterior, lo sumo a la anterior y el total se va pasando hacia adelante hasta llegar a la última. Y por último, este es el que se va a ver más extraño. Empezamos un último for que va a recorrer la entrada, pero en reversa. Va a empezar en el último y se va a ir hasta el inicio, hacia atrás. Y por lo tanto va a haber un A sub J. Esto se va a usar como índice de la C. Y después esto se va a usar como índice de la B. O sea que tenemos B en la posición C, en la posición A, en la posición J. Tres indexados anidados. Esa posición en B, dado por toda esa cosa compleja, será la posición J en A. Y después la posición A sub J en C, se le quita 1, se desacumula 1. Ese es el algoritmo y la entrada A va a quedar ordenada en B. Ok, así nomás esto no se entiende nada, así que vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que A es la secuencia 60201346132. B, como va a tener la respuesta, va a ser un arreglo de la misma longitud, en este caso 11 casillas. Inicializado vacío, porque ahorita no tiene nada. Identificamos que el número más grande posible es el 6. Así que nuestra K será el 6. Entonces creamos un arreglo C con todos los valores posibles desde el 0 hasta nuestro valor máximo. Por lo tanto será un arreglo de 7 posiciones para representar al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6. Bien, el primer for provoca que el arreglo C se llene de ceros. Este es, digamos que el trivial. El segundo for utiliza el contenido de la A como índices de la C para ir acumulando. Veamos lo que ocurre para entender qué es lo que hace.
A en la posición 1 es un 6. Entonces C en la posición 6 le sumo 1. Eso significa llevo un 6. Luego A en la posición 2 tiene un 0. O sea que C en la posición 0 le sumo 1. Llevo un 0. A en la posición 3 tiene un 2. O sea que C en la posición 3 le sumo 1. Llevo un 3. Aquí ya podemos inferir que la razón por la que uso el A sub J como índice de la C es que me sirve para contar cuántas ocurrencias tengo de cada posible número utilizando C que tiene todos los posibles números. Así que voy de corrido. A en la posición 4 es un 0, así que le sumo 1 a C en la posición 0. A en la posición 5 es 1, así que le sumo 1 a la posición 1 en C. A en la posición 6 es un 3, así que le sumo 1 a la posición 3 en C. A en la posición 7 es un 4, así que le sumo 1 a C en la posición 4. A en la posición 8 es un 6, así que le sumo 1 a la posición 6 en C. A en la posición 9 es un 1, así que le sumo 1 a la posición 1 en C. A en la posición 10 es un 3, así que le sumo 1 a la posición 3 en C. A en la posición 11 es un 2, así que le sumo 1 en la posición 2 de C. Veamos cómo nos quedó C. C nos quedó 2, 2, 2, 2, 1, 0, 2. ¿Qué significa esto? Que en la entrada hay 2 ceros, 2 unos, 2, 2, 2, 3, un 4, no hay 5 y hay 2, 6. Y si vemos la entrada podemos verificar rápidamente que lo que tiene C es completamente cierto. Ahora podemos decir que este for lo que hace es guardar en C las ocurrencias de cada posible número. Ahora ejecutemos el siguiente for. El siguiente for agarra C y va sumando los subtotales a recorrer hacia la derecha. Entonces lo que hago es, en la posición 2 sumo el 2 anterior, o sea que ahí va a haber un 4. Luego en la siguiente posición hay un 2 y le voy a sumar el 4 para que quede un 6. En la siguiente posición hay un 2 y le voy a sumar el 6 para que quede un 8. En la siguiente posición hay un 1 y le voy a sumar el 8 para que quede 9. En la siguiente posición hay un 0 y le voy a sumar el 9 para que quede 9. Y en la siguiente posición hay un 2 y le sumo el 9 para que quede 11. Luego de hacer esto, interpretemos qué es lo que está pasando. Primero, vemos que en la última posición nos quedó el total de datos. Esto siempre tiene que ser así, porque cada casilla ahora se entiende como aquí está la cantidad de números menores o iguales a la posición. El 11 que está en la posición 6 de C quiere decir que hay 11 números menores o iguales al 6. Y tiene sentido porque la entrada tiene exactamente 11 números y 6 es el más grande. Bien, ok, entonces pues vamos otro. Digamos que en el 3 hay un 8, quiere decir que en la entrada hay 8 números menores o iguales a 3. Ah, eso es un dato importante. Solo que no lo podemos ver a simple vista porque están desordenados, ¿verdad? Pero al menos ese dato está guardado aquí. Entonces ejecutemos el último for para ver qué es lo que hace. Este for empieza en reversa. Así que empezamos en la posición 11. A en la posición 11 tiene un 2. C en la posición 2 tiene un 6. Así que B en la posición 6, ahí tengo que poner lo que tiene A en la posición 11. Así que ahí pongo un 2. Luego a la posición 2 en C le quito 1. Antes de seguir, interpretemos esto. ¿Qué quiere decir? Como me encontré un 2 en la entrada, yendo en reversa, yo consulto en C cuántos números son menores o iguales al número que me encontré. Me encontré un 6, quiere decir que hay 6 números menores o iguales que el 2. Por lo tanto, tiene sentido que en la posición 6 de la respuesta tiene que estar ese 2 para cumplir que 6 números van a ser menores o iguales que él. Y como ese ya lo utilicé, ahora le quito 1 para decir que de los que me quedan van a haber 5 menores o iguales que 2. Esa es la interpretación. Entonces, ya sabiendo eso, hagamos los demás. A en la posición 10 tiene un 3, C en la posición 3 tiene un 8, así que B en la posición 8 tengo que poner lo que me encontré en A, que es un 3. Porque ahorita hay 8 números menores o iguales que el 3. Tiene sentido que el 3 vaya en la posición 8. Le resto 1 a ese 8 y actualizo con un 7. Porque ahora que ya usé ese, quedan 7 menores o iguales que 3.
A en la posición 9 es un 1, C en la posición 1 es un 4, así que B en la posición 4 coloco lo que me hallé en A, que es el 1 y resto 1 en C. A en la posición 8 es un 6, C en la posición 6 tiene un 11, así que B en la posición 11 coloco lo que me encontré en A, que es el 6, y resto 1 en C. A en la posición 7 es un 4, C en la posición 4 tiene un 9, B en la posición 9 coloco lo que me hallé en A, que va a ser el 4, y resto 1 en C. A en la posición 6 tiene un 3, C en la posición 3 tiene un 7, así que B en la posición 7 coloco lo que me hallé en A, que es el 3, y resto 1. Luego A en la posición 5 es un 1, C en la posición 1 tiene un 3, así que B en la posición 3 coloco lo que me hallé en A, que es el 1, y resto en C. Luego A en la posición 4 es un 0, C en la posición 0 es un 2, así que B en la posición 2 coloco lo que me hallé en A, que es el 0, y resto en C. A en la posición 3 es un 2, C en la posición 2 tiene un 5, así que B en la posición 5 coloco lo que me hallé en A, que es el 2, y resto en C. A en la posición 2 es un 0, C en la posición 0 tiene un 1, así que B en la posición 1 coloco lo que me hallé en A, que es el 0. Y entonces resto 1 en C. Y por último, A en la posición 1 es un 6, C en la posición 6 tiene un 10, así que B en la posición 10 coloco lo que me hallé en A, que es el 6, y resto en C. Y voilà, podemos observar que efectivamente en B nos ha quedado el contenido de A ordenado de menor a mayor. Repito, esto solo funciona con números enteros positivos más el 0 y que se sabe exactamente cuál es el número más grande posible.